Hola, buenas noches. Bueno, estamos en el segundo, vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo sobre la poesía y sobre la filosofía y la psicología que estamos a tratar. Recordar, bueno, para hacer una introducción, aunque bueno, sería bueno que los que os sumáis, que vieseis primero, o escuchaseis primero el anterior, el anterior podcast, porque podéis más fácilmente seguir lo que se hable ahora, ¿no? Pero bueno, por hacer un resumen, si alguno lo coge así al vuelo, nada, quedaros con que Juan Ramón Jiménez decía que la poesía estaba en el viento, y decir eso ya significa que pertenece, es patrimonio universal de la respiración, y eso nos implica a todos, ¿no? Y que bueno, que la poesía estaba considerada como como una actividad de brujería por el juego con las palabras y, y que transformaba el alma de alguna manera también, ¿no? Nosotros sí que, bueno, igual que nosotros podemos no saber jugar con esas palabras, pero sí podemos hechizar a través de nuestro pensamiento poético o a través de nuestra mirada poética. Es decir, la poesía trasciende al hecho de escribir poesía, ¿no? Es lo que un poco vivía en, sobre el capítulo anterior. Y de, bueno, que la poesía siempre está relacionada con la belleza, tanto para denunciar, para manifestar el dolor, para imaginar el sinsentido, para el amor, el desamor, la alegría, pero siempre desde la belleza. Bueno, entonces siguiendo, pasando adelante, decimos que hoy en día, podemos decir, ¿no? Que hoy en día no vendemos cosas, ¿no? Hoy en día lo que nos venden son las emociones que supone tener tal cosa, ¿no? Tal coche, tal iPad, tal teléfono. Pero un teléfono no te lo vende nadie. Nadie te vende un teléfono, porque a lo mejor si nos dicen, ponemos una balanza de cómo estábamos los que conocimos los tiempos en el teléfono y esta, por la parte de la información, evidentemente, por descontado, o sea, la tecnología es un avance brutal, brutal y maravilloso, ¿no? Pero tiene un precio, ¿no? Y entonces, lo que nos van a decir es que al final la tecnología es una cuestión de emoción, no es una cuestión práctica donde yo pueda realizar mm, más cosas, tener más datos, tener más sabiduría, tener más información, tener más comunicación. No, nos dicen que voy a ser más feliz. Eso es lo que nos dicen. Y si tengo un coche, no, pues, no me van a decir las prestaciones que tiene concretamente ese coche, ¿no? Sino que con ese coche voy a encontrar la paz en la carretera, ¿no? Y así con cualquier cosa, ¿no? Entonces, el consumo juega con nuestras emociones, ¿no? Incluso el tener una lavadora puede ser una cuestión súper emocional, ¿no? Es decir, yo compro esta lavadora porque esta lavadora, vamos, es brutal lo feliz que me hace. Cuando centrifugo, ya flipo, cuando centrifuga, alucino, ¿no? Es una trascendencia eh, que no tiene explicación, ¿no? Podríamos hacer este comentario un poco cínico, ¿no? Y entonces el consumo juega y juega con nosotros también, con nuestras emociones. Federico García Lorca decía que la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tiene todas las cosas. Repito, la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Fijaros, qué definición de poesía. Entonces, la gente que dice, bueno, es que ese no sabe escribir poesía. O no, es que ¿quién es este para decir nada de la poesía? Señores, Federico García Lorca, creo que está sumamente mm, reputado como para decir esto de la poesía. Que al final, como decía Juan Ramón Jiménez, está en el aire, con el viento. Y la poesía está para ser agarrada, ¿no? Está para ser agarrada porque es gratuita. Ahí la tenéis, agarrarla si queréis. Entonces, yo creo que todos podemos agarrar y todos hemos agarrado y ojalá todos no dejemos de pensar que podemos agarrar la poesía. Sinceramente, a mí muchas veces me da la razón.
de que la vida vale la pena, ¿no? Bueno, no sé lo que os puede decir a vosotros, ¿no? Pero ciertamente desde lo poético también nos cuestiona y nos transforma. Si no nos cuestiona la poesía, estamos haciendo un juego de postureo, de que quede en lo bonito, ¿no? O en lo, oh, es que leo a fulanita o fulanito. No, entonces no vale. La poesía nos transforma, nos cuestiona el mundo en que vivimos y el nuestro propio, ¿no? Entonces la poesía puede alcanzar la belleza en medio de las tinieblas porque la poesía es generadora, ¿no? O sea, la poesía no está hecha para que nos enroquemos en el no vale la pena. Está hecha para denunciar, para decir sí es posible. Vuelvo a decir aquello del Club de los Poetas Muertos, que la poesía es pasión, ¿no? Es pasión por la vida, es pasión por nosotros mismos. Por eso la poesía es tan perseguida y es tan peligrosa para los que no aman la libertad, ¿no? Antonio Machado decía, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Fijas, qué cosa no tiene la poesía, que en 5 versos, hoy en día esto es brutal, esta polarización de ganar el relato. Y hay un señor que hace muchos años, un poeta, dice, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla y la tuya, guárdatela. Edmund Wilson decía que no hay dos personas que lean el mismo libro. ¿Imagináis el alcance de un libro de poemas? Walt Whitman decía, las ciudades están llenas de necios. ¿Qué hay de bueno en eso? Que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Walt Whitman no se lo decía a un poeta, te lo decía a ti, me lo decía a mí. ¿Qué es la poesía? ¿Un territorio de los intelectuales? No. Si es así, yo me borro de esto. Primero porque no soy intelectual. Y segundo porque gente como esta creo que tiene mi reconocimiento. Robert Frost dijo, dos caminos convergen en un bosque y yo tomé el menos transitado de los dos y aquello fue lo que me cambió todo. Escoger la poesía es tomar el camino menos transitado, el camino de las convicciones. Hoy en día la poesía aburre. Es que yo no soy de poesía. Es que nos hace plantearnos dónde estamos, qué convicciones tenemos, dónde estamos fracasando, dónde están nuestros propósitos, dónde está el aire que respiro, de dónde viene, dónde está la voz de un bebé, dónde está el silencio de una madre. En fin, Carpe Diem es un poema perteneciente al poeta romano Horacio. Fijaros, en el 65 a.C. había un señor que dice algo así como aprovechad cada día, no te fíes del mañana. Aprovechad cada día. Y eso nos lo dice un poeta. Eso es poesía. Aprovechad cada día. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Que vuestra vida vale la pena. Robert Henrich, poeta inglés del siglo XVIII, decía, coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Aprovechad cada momento. La poesía es un disparo, es un grito, es una narrativa, pero que no nos puede hacer que permanezcamos inmóviles, ¿no? La poesía es una forma de ver, de mirar, de pensar, de cuestionar la vida. Entonces, estamos en estos términos. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es si la poesía entonces es filosofía. Estamos hablando de unos términos que podríamos estar ahí en una tierra de nadie, ¿no? Pero Rubén Darío ya nos da a conocer una respuesta en su antología Poemas filosóficos. Fijaros, habla de poemas filosóficos. A lo mejor tiene la poesía algo de filosofía, pero no es igual filosofía, ¿no? Porque Nietzsche, que era filósofo y poeta,
también en gasto, bueno, el nombre que tiene yo lo flipo aquí, pero bueno, es lo que tiene el desconocimiento de las cosas, pero la honestidad también con la, os digo, un tipo que no me atrevo ya a pronunciar porque me da vergüenza. Era físico, filósofo, poeta y se distinguió como filósofo de la ciencia, pero también por aceptar la imaginación y el sentimiento poético, por encontrar contenido filosófico no solo en la razón, sino también en la poesía. Es decir, la poesía mueve razones a través de las emociones y a través de la imaginación. De la filosofía no imagina, es más estructural, ¿no? Busca más un raciocinio de las cosas. Pero la poesía llega a ese raciocinio y a esa verdad a través de un juego de imaginación, a través de un juego um, que junta, que aglutina, y la filosofía lo que hace es separa, estructura, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ese coqueteo, ¿no? Para María Zambrano, la filosofía se mueve en términos de la razón, pero no es lo único que da cuenta de nosotros, pues pensar es también descifrar lo que se siente. Subjetividad de la vida interior. El hombre no vive solo de un momento racional, porque el pensamiento piensa de forma discontinua. Esta discontinuidad es permisible por el ritmo del corazón. Esto lo dice María Zambrano, ¿no? El ritmo del corazón. Cuando escribimos poesía decimos, tiene ritmo. ¿Quién marca ese ritmo? ¿Un poeta o alguien que escriba poesía? Si tiene que contar sílabas, ¡buah! A ver, igual estamos haciendo filosofía, pero el ritmo sale, y sale porque el ritmo lo marca el corazón, ¿no? Entonces, jugamos entre, es un pensamiento la poesía, pero es un pensamiento racional o es un pensamiento del corazón. Es una razón, es una razón. Pero ¿desde dónde sale esa razón para poder incluso defenderlo hasta la vida, esa razón? Nosotros cuando amamos a alguien profundamente, a alguien quien sea, lo defendemos hasta la muerte, pero si de repente decimos, ¿por qué amo yo a esta persona? Igual tampoco lo tenemos claro. Pero las emociones son razones, ¿no? El filósofo cree en la razón, fijaros, ¿no? Cree que todo es razonable y razonado, estructurado. Sin embargo, el poeta, ¿sabéis en lo que cree? Cree en la locura. María Zambrano, vuelvo a decirla, llegó a ideas filosóficas como los saberes del alma. Fijaros, ¿no? El saber de la razón, diría el filósofo, y el poeta diría los saberes del alma. Los dos buscan el conocimiento, pero hay un matiz, y es un matiz importante, ¿no? La poesía tal vez sea la manera de ver el mundo, aunque no sea la manera racional de ver y mirar. Cuando os encontréis con alguien que decís que tiene mirada poética, es un tipo raro, porque las cosas que dice son verdades para él, porque están racionalizadas absolutamente desde su, desde su, desde su mirada poética. Sin embargo, la racionalidad de la gente la hace utopía, cuando para él eso no es utopía. La poesía no es utopía. Es utopía la lectura que se hace al traducir la mirada poética en una mirada filosófica o mundana. Bueno, todo esto que estoy diciendo son pensamientos míos, ¿eh? Quiero decir, no me estoy yendo de listo, ya lo dije en la primera parte, ni me estoy yendo de experto de lo que significa la poesía. Yo soy un chancletas. Pero bueno, aquí os lo dejo, ¿no? También puedo decir que el poeta busca la imagen más adecuada para expresar un sentimiento singular. Y entonces la poesía se convierte en un conocimiento de salvación y de poder. Porque cuando el poeta busca imágenes, vosotros, todos nosotros, ¿no? Si decimos, piensa en el amor, tendremos que buscar imágenes. Piensa
en la ruptura tenemos que buscar imágenes. Piensa en la rabia, buscamos imágenes. Porque las emociones vamos a buscar un banco de imágenes. Y entonces ese banco es lo que nos da el poder, porque ahí con eso vamos a full. Entonces la poesía y esa mirada poética es una operación capaz de cambiar el mundo, porque es un ejercicio espiritual. Entonces decimos, joder, qué rollo es esto de la poesía. O sea, es que para leer un poema, tío, tengo que estar en estos niveles, tío. Joder, me leo un microrrelato a pasar el tiempo y ya está. No, es que esto sale, todo esto explicado, puede llevarnos este pensamiento, pero es que esto, leído un hermoso cuento poético, está y no sabemos qué está, pero está. La filosofía nació con el ser humano, ¿no? El ser humano desde que se desarrolla está buscando el sentido de las cosas, ¿no? Y entonces pues empieza a dar luz a las ideas. Y como bien decía Sócrates, la filosofía tenía una melliza, que era la poesía. Entonces la filosofía buscaba la luz de las ideas, ¿no? O las ideas iban dando luz, hasta que apareció el mellizo, que era la poesía, que pintó de sentimientos ese folio de papel. Durante años se intentó separar la razón de la pasión, es decir, la filosofía de la poesía. Platón condenó a los poetas, decía que los sentimientos no deben condenar el intelecto, es decir, mira, cada cosa en su momento, señor, ahora vamos a ver, vamos a hablar claro, pues déjate de sentimientos y de tonterías. Bueno, a lo mejor es que hablar claro es hablar desde los sentimientos, pero hay que estar en clave de sentimientos. Igual si nuestro entorno, si nuestra vida, si esta sociedad se moviese en clave poética y tuviésemos unos códigos a donde queremos llegar, pues no sé lo que pasaría, ¿no? Pero ciertamente es cuando esos códigos funcionan, sale la emoción. Ciertamente en la filosofía es el hombre en la historia y en su ser. Y la poesía se encuentra el hombre concreto e individual. Es decir, el filósofo habla del sentido de la vida, del pensamiento genérico, de la razón de las cosas. Pero llega el poeta y dice, no. Yo hablo al hombre concreto y yo hablo al individuo. Entonces el filósofo tiene un pensamiento conceptual. Es decir, procede incluso de imágenes también, pero conceptos, ¿no? Lo separa en conceptos para hacerlo todo más claro. Pero el poeta se pone a imaginar y no deja de contemplar conceptos, pero conceptos de otra forma, poéticos. Esos conceptos poéticos no son tan tangibles y son más, engloban más cosas, ¿no? La filosofía estructura, la poesía engloba. Entonces, bueno, pues posiblemente lo que sé, será preciso de vaciar todo nuestro ser, ¿no? Y dejarlo vacío, disponible, enteramente receptivo para que nos invada el misterio de la poesía. Y así nos podemos abandonar en el misterio del sentir. Es decir, estamos llenos de prejuicios de la poesía. Es que es un rollo, es que no la entiendo, es que me aburre. Ah, pues ya está, la poesía es aburrida. A mí hay libros que me han aburrido y que no los he conseguido terminar. Pues los libros son aburridos. No, señores, ese libro a mí no me dijo nada. O ese libro a mí me aburrió. Pues puede ser que una poesía no me diga nada, que una poesía me pueda incluso ser aburrida, ¿no? Pero, pero la poesía lo que hace es concreta e individual. Entonces cada uno posiblemente tenga su poesía y tiene que encontrar dónde está esa poesía. Pero generalizamos, decimos, no, la poesía no, es un rollo.
Pues bueno, yo os animaría a abandonemos el misterio de sentir poco a poco, ¿no? Ir tonteando, buscar esto, buscar lo otro, leer 4 versos de una cosa, 4 versos de otra, y a lo mejor vamos entendiendo otras cosas, ¿no? Podemos decir que la poesía es la única capaz de destruir los monstruos construidos por la razón. La razón a veces construye monstruos y hoy en día, si nos fijamos en la sociedad y en la política, nos están creando monstruos absolutamente todo el tiempo. Miedos, monstruos, cuidado, no votes a este porque va a venir, como no me votes, va a venir uno que nos va a crujir. Oye, cuidado, no hagas esto, porque si haces esto, te puede pasar esto. Y vamos anestesiándonos, ¿no? Entonces, la poesía intenta romper los muros que nos intentan construir a base de razones. Y entonces pone en cuestión todo el mundo ordenado. Es decir, nos están queriendo ordenar cómo tiene que ser el mundo de aquí y en el futuro. Y el mundo en el futuro, lo que viene ahora va a ser esto. Y te va a pasar esto. Y si no tienes este skit, pregunto, porque te va a venir dentro de no sé cuánto tiempo, ya te va a venir otro apagón. Y cuidado porque puede haber una guerra por esto. Y cuidado porque no sé qué. Y ya nos están dando todo cómo va a ser nuestra vida. Y qué posibilidades hay, qué porcentajes hay de que pase esto. Y llega la poesía y dice, señores, este mundo ordenado es mentira, porque el mundo no es orden, es desorden. Y nos pretenden ordenar las cosas. Y decir, esto es así, señores. No, 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 no. No revuelvan que hay que tenerlo todo bien organizadito. No, la poesía dice, no, el mundo es desordenado. Entonces podemos decir, la filosofía construye una forma de llegar a la verdad y la poesía encuentra la verdad. Qué fuerte, ¿no? Es potente. Yo creo que sí. ¿Qué pasa? La poesía exige entregarse. Porque si tú encuentras algo porque lo quieres, te entregas a ello. Si tú quieres, porque crees que es la verdad, tu pareja, te entregas a ella. Y así la poesía te transforma, engrandece, a través de el conocimiento, la razón y la emoción. 3 cosas. La poesía es conocimiento, la poesía es razón y la poesía es emoción. Pero en otros parámetros, en el parámetro del desorden, en el parámetro de lo individual. ¿Qué me está diciendo a mí y qué yo quiero decir a los demás? Rubén Darío afirmaba que la poesía es el arte que vence al espacio y al tiempo, flipando a ella, Rubén Darío. Vence al espacio y al tiempo. La poesía, nosotros cuando decimos somos polvo de estrellas, ¿no? Superamos nuestro espacio y nuestro tiempo. Pues Rubén Darío se va al mundo de las estrellas. Y no creo que sea un poeta Rubén Darío para decir que no sabe de lo que dice, ¿no? Cuando habla de poesía. Él mismo decía que he meditado ante un problema de existencia. He procurado ir hacia la más alta idealidad. He expresado lo expresable de mi alma. He querido penetrar en el alma de los demás y hundirme en la vasta alma universal. Aquí está unificando todo lo que es poesía, todo lo que es filosofía, arte, pensamiento, pero fijaros todo el proceso que tiene este hombre, ¿no? O sea, habla de un problema, el problema de la existencia, pero concreto, y busca lo más alto, busca lo más alto. La poesía busca llegar a lo más alto y busca comprender lo que nadie entiende. Entre los dos seamos uno y medio, citándome a mí mismo así con chulería. Eso es imposible. Dos son dos. Y dos personas son dos personas individuales que se juntan. No hay uno y medio. Pero desde el punto de vista de la mirada poética eso se puede entender perfectamente. Pues eso que eso. En estas breves palabras, el mismo Rubén Darío decía que no hay escuelas, hay poetas.
Bueno, esto ya lo rompe por todas partes. Vivimos en el, bueno, yo soy de esta escuela, a mí me gusta este tipo de poesía. No, bueno, este no hace poesía, este va por libre. No, señores, Rubén Darío es un tipo sumamente contrastado para poder creer en lo que dice. No hay escuelas, hay poetas. Y Descartes, que era, bueno, filósofo, físico, matemático, psicólogo, abogado, bueno, fue un hombre que cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. El tipo era un todoterreno que además se cuestionaba absolutamente todo, ¿no? Y una vez terminada la carrera de Derecho, se le ocurrió viajar por todo el mundo durante 9 años. Cuidado, ¿eh? Cuidado, vaya caminazo de Santiago. Y en esos 9 años, caminando por el mundo, intentaba ser más espectador que actor. Ojo, observar. Curioso, ¿no? Observar. Bueno, entonces René Descartes dijo que su educación comenzó cuando se enamoró de la poesía. Ojo, un tipo filósofo, físico, matemático, psicólogo, abogado, bueno, brutal, brutal, astrofísico, bueno, yo qué sé, las cosas que puede ser, ¿no? Pues todo eso empezó, su educación, cuando se enamoró de la poesía. Y decía, es más, que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Pienso, luego existo. La poesía cuestiona absolutamente todo. Sí, señor, pues estos son pequeñas citas que espero que os vayan o que nos vayan acercando, aclarando o incluso haciendo 1000 dudas de la poesía, porque cuanto más dudas uno tiene, a veces más sabe, que diría Descartes. Bueno, llevamos 27 minutos. Yo creo que la segunda parte la podemos dejar por terminar aquí con nuestro amigo Descartes. Espero que esta parte, bueno, pues que os vaya enganchando estas partes que hablan sobre el tema de la poesía, la filosofía. Me quedan unas cuantas partes. Veré también si esto funciona o no. Todos los comienzos pues tienen que ser eso, comienzos, y todo comienza desde cero. Y bueno, pues a ver cómo va. Yo os agradezco que si a los que me habéis aguantado hasta el final, pues que os lo agradezco. Y me gustaría que pasaseis un rato, por lo menos agradable, pacífico, y bueno, pues que os dé lugar para pensar cosas, ¿no? Veis que lo que digo es muy elemental, pero a veces, bueno, conviene, no está mal escuchar lo elemental, yo qué sé. Y nada, pues os doy las gracias. Si os fijáis, yo aquí no tengo ningún tipo de... No edito los podcasts. Yo cojo un micrófono, lo enciendo, un micrófono de estos de 10 euros. Lo enciendo y tiro para adelante. Y ya no hay más trabajo de edición, porque hay momentos, cosas que después pues se cortan, se pegan, elimino este silencio, elimino esta duda que no llevaba a ningún lado, y voy haciendo el trabajo de edición para que salga todo más o menos con un ritmo, ¿no? Y incluso la voz, le pongo los picos para que no salga, para que salga una voz más homogénea toda. Bueno, aquí no, yo no tengo ningún tipo de edición, os estoy hablando así, a pelo. Y bueno, espero que este barco no se hunda antes de salir, ¿vale? Os espero para el tercer asalto de este capítulo. Y nada, muchísimas gracias de corazón y que tengáis buena noche y descansar mucho y bien. De este que os habla, Miguel.